11:03, María Camila, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Bueno, María Camila, este fin de semana hemos visto una serie de señalamientos, la verdad, desafortunados, entre el candidato presidencial Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo comenzó semejante pelea? Y cómo comenzamos la Semana Santa, ¿no? Sí. Con la pelea y cero reflexión y mucha confrontación. Esto es una pelea de vieja data, es decir, para nadie es un secreto que los dos grandes contendores, incluso al inicio de esta contienda electoral, que es octubre pasado, son el expresidente Uribe e Iván Cepeda, pero esto arranca puntualmente por un evento en febrero del senador Iván Cepeda ya como candidato presidencial en Antioquia, en el que dice que esa es la tierra cuna del paramilitarismo. Esto generó una ola de polémica, por supuesto, de cuestionamientos por parte del Centro Democrático, y este sábado, cuando el candidato del Pacto Histórico regresa a Plaza Pública ahí en Medellín, dice que se reafirma en su afirmación que inicialmente fue sacada de contexto. Entonces esto genera nuevamente que incluso ya Paloma Valencia, Aníbal Gaviria y otras campañas políticas pues le respondan, y no salimos de ahí, Juan Camilo. Es un círculo de no acabar, y entonces el expresidente Uribe le responde a Cepeda que es un bandido, y Cepeda también dice que él es aliado de los paramilitares, y ese es el nivel de la confrontación. Una cantidad de adjetivos, por supuesto, cuando mandan los adjetivos caemos en semejante pues confrontación. Saludamos a la Paca Zuleta. Ahí la vemos, a María Margarita Zuleta, analista política, amiga de esta casa, que pues siempre nos ayuda a decantar todo esto, más allá de la gritería, ayudarnos a reflexionar en qué tenemos que enfocarnos en esta campaña electoral. Paca, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Muy buenos días, todavía días, María Camila y Juan Camilo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, su opinión, quiero empezar por lo general, de ver semejantes señalamientos entre dos personas muy importantes para la política de nuestro país. Y digamos, sabemos desde el comienzo que esto iba a ocurrir en esta campaña presidencial. No se nos puede olvidar que el candidato Iván Cepeda surge como candidato luego de la decisión en primera instancia de un juez en donde condenan al expresidente Uribe. Entonces, el origen de la candidatura de Iván Cepeda está ligada a esa confrontación que ya lleva muchísimos años entre estas dos figuras. Sin embargo, a mí me llama la atención que en lugar de aprovechar espacios para ganar votos, para ganar personas, para ganar seguidores en las próximas elecciones, los espacios se están utilizando para aumentar esa confrontación, para buscar de nuevo miradas en los polos y no buscar, digamos, una mirada un poco más pragmática de cómo conseguir votos que necesitan todos los votos del centro para ganar las elecciones. Yo creo que ahí hay una falta de mirada de oportunidad política y la idea de reafirmarse en esa disputa que uno la entiende y uno la respeta, y es entre estas dos personas, pero que tiene otras repercusiones, por decirlo así. Paca, yo creo que también aquí la pregunta del millón es qué tan cierto será que verdaderamente el país está mamado, cansado de la confrontación, cuando vemos que seguimos en esto y no solo son los líderes políticos los que alimentan este nivel de campaña, sí, sucia se podría decir, en el que reinan esos adjetivos, sino el debate, y la gente y los seguidores siguen en ese círculo vicioso que nunca para. Esto es la discusión del centro que hemos tenido mil veces, María Camila. El centro no se ubica en un punto, el centro se ubica en el punto que corresponda dependiendo de los polos. Nosotros tenemos un polo muy claro, con un dogma, con una doctrina, que es el polo de Iván Cepeda. Y tenemos otro polo, que es el de Abelardo de la Espriella. Lo que ocurre es que en ese polo tenemos Abelardo de la Espriella trata de alinearse siempre con el expresidente Uribe, pero tenemos otra candidata que está un poquito más al centro, que es Paloma Valencia. En este momento, esa confrontación yo creo que solamente le sirve a dos candidatos, que son los de los polos. Y por eso me parece un poco que no corresponde que en ese esfuerzo por moverse al centro, en ese resultado de la consulta, en donde hay personas
que evidentemente han sido históricamente del centro, como David Luna o Juan Manuel Galán, incluso Juan Daniel Oviedo, haya esa idea de tender a la polarización, porque la polarización no nos ayuda. Yo creo que no nos ayuda en este momento de Colombia, pero desafortunadamente, eso es lo fácil en una campaña política, tender a los polos para llamar solamente a los polos y lograr una ruptura que yo creo que no le ayuda a lo que requiere el país en este momento. Sí, ¿cómo, digamos, en ese análisis del discurso, qué tan bueno o más bien qué tan malo puede ser perjudicial empezar a adjetivizar al contendor político? Eso en el ambiente electoral, en el discurso que manejan dos personajes como el expresidente Uribe y Iván Cepeda, ¿cómo perjudica esta campaña electoral? Lo que pasa es que aquí lo que estamos haciendo es elegir a unas personas que tienen un recorrido histórico y una orientación política y una perspectiva del mundo para que sean nuestros presidentes. Hay unos que votarán por unos, otros que votarán por otros, pero lo que nosotros sabemos lo que necesitamos saber es cuál es la perspectiva que tienen ellos para gobernar Colombia. No nos interesa saber, porque en esa polarización caemos en que uno es el aliado de las FARC y el otro es aliado de los paramilitares. Yo quiero además subrayar una cosa: el expresidente Uribe no es candidato a la presidencia. Entonces, esa confrontación con el expresidente Uribe, yo creo que no le hace, no es importante en ese momento en esta campaña electoral, porque él ya fue presidente 2 veces y lo que estamos es eligiendo a otra persona. Pero esa idea de usted está con un lado de los bandidos y usted está con el otro lado de los bandidos, evidentemente no le conviene a Colombia. Evidentemente a Colombia no le conviene y a la calidad del debate electoral tampoco. ¿Y cómo se puede, digamos, desenmascarar ese nivel cuando es que Paca, aquí también lo que llama mucho la atención, Juan Camilo, es que todos en los candidatos, y en esto no se salva ninguno, todos se suben a tarima y dicen que ellos están abiertos al diálogo con otros sectores, que ellos ya hacen un llamado a la unión, a un acuerdo nacional, y paso seguido este es el nivel de confrontación y de debate. ¿Cómo se desenmascara eso y cómo se identifica bien a los que están por fuera de esa dinámica tan nociva para la democracia colombiana? Yo creo que vale la pena que recordemos un poquito qué es lo que es el centro. El centro no sigue dogmas estrictos. Lo primero que tenemos que pensar en el centro político es que el centro político no sigue un dogma, sino el centro político busca pragmatismo, busca combinar prácticas sociales con la libertad de mercado, busca evitar la polarización. Y eso no es lo que está pasando en este momento. Y además el centro busca fomentar el consenso. Fomentar el consenso no puede ser desde una actitud como yo tengo la verdad revelada o yo soy el que es superior moralmente al resto. Cuando uno dice eso, evidentemente lo que está buscando es polarizar y no buscar que haya una suma de personas que no son iguales, porque de lo que se trata la democracia es que juntemos personas que no son iguales, que no tienen las mismas perspectivas, pero que pueden remar para el mismo lado. Y por eso es tan importante ese pragmatismo político en este momento. Yo insisto, yo creo que esta discusión solamente le está sirviendo a los extremos. Y eso no es conveniente, porque nosotros necesitamos una discusión, no diciendo es que usted es amigo de tales y usted es amigo de los otros, o decir es que usted es bandido, es que usted también es bandido, sino decir, bueno, ¿qué es lo que quieren de Colombia? ¿Qué es lo que queremos del futuro de los jóvenes? ¿Qué es lo que queremos cuáles son las oportunidades para que Colombia crezca económicamente? Yo creo que eso es lo que debería dar el político para el debate electoral, eso es lo que debería ofrecer. Paca, es muy curioso lo que usted nos está diciendo, porque de hecho este fin de semana escuché un análisis, si no estoy mal, fue de Larisa Pisano, que hizo como su columna en video para El Espectador, y ella dice que dice todo lo contrario a lo que usted nos está mencionando, que la idea de que dos personas diferentes se unan en una campaña política lo único que hace es la imposibilidad de gobernar a futuro y que eso es incoherencia.
refiriéndose puntualmente al caso de Paloma y Oviedo. Entonces, mire usted, como incluso, le quiero preguntar si está de acuerdo, porque incluso los intentos que se hacen y que uno podría decir, bueno, Paloma y Oviedo dicen lo que usted acaba de decir, que ellos son muy diferentes, pero que se unen porque pueden remar juntos hacia adelante, en sacar adelante al país en varias propuestas que tienen similares, pero parece que eso se ahoga con el nivel de confrontación de lado y lado. Pero fíjese que es que eso sirve para recibir aplausos, pero eso no es práctico y así no funciona el mundo. Acordémonos cómo era el gabinete de Álvaro Uribe Vélez. Tenía sentado ahí a un señor ministro de Defensa que se llamaba Juan Manuel Santos. Y fuimos capaces de gobernar en este país y el país fue capaz de tener resultados muy positivos con gente tan distinta. En un mismo gabinete había una persona como Jorge Humberto Botero y una persona como Fernando Londoño y una persona como Cecilia María Vélez. Todos muy distintos y de orígenes muy distintos. Cecilia Rodríguez. Y Colombia fue capaz de gobernar y de tener gobernabilidad e institucionalidad. Pensemos en el gobierno de Juan Manuel Santos. Había personas tan distintas como Juan Carlos Echeverry, que es una persona que se dice conservador y que es conservador, y una persona como Angelino Garzón siendo vicepresidente, y personas tan distintas como Lucho Garzón. Y es capaz ese gobierno de gobernar y de defender la institucionalidad. Entonces, esa cosa de que no se puede gobernar con distintos, yo creo que es completamente falsa. Si nosotros miramos los gobiernos que han sido gobiernos de consenso, son los gobiernos que han sido mucho mejores en niveles de gobernabilidad y de defensa de la institucionalidad en Colombia. No estoy de acuerdo para nada con eso y lo que sí veo es que no entender que se debe gobernar con personas que no tienen exactamente la perspectiva, lo único que nos hace es pensar que el gobierno es el gobierno de los que votan por el gobierno y no el gobierno de todos los colombianos. Yo creo que los gobiernos de consenso nos han mostrado cosas súper positivas en la historia de Colombia. Pero también lo perjudicial que resulta para esos gobiernos después radicalizarse, ¿no? En ese gabinete ministerial. Todos hablando en coro, por decirlo... Sí. El enredo es... El Consejo de Ministros está hecho y por eso el Consejo de Ministros en la ley es un evento privado, no es un evento público, que el presidente Petro resolvió hacerlo público por otras razones. ¿Por qué? Porque es que ahí hay lugar a un debate. Hay un ministro que está defendiendo la sostenibilidad fiscal, mientras el otro requiere tener unas inversiones y el otro necesita manejar los acuerdos políticos. Y entonces es un lugar cerrado en donde se toman esas decisiones, pero cada uno tiene una perspectiva distinta. Y la perspectiva distinta no la hace solamente el origen político, sino también la profesión, la cartera que tienen, la edad que tienen. La diferencia de perspectivas no es solamente porque uno tiene un partido político distinto o una orientación política distinta. Dos conservadores pueden tener visiones muy distintas de un punto en particular. Eso es perfectamente normal y de lo que se trata la democracia es que entendamos esas diferencias y que seamos capaces de construir desde esas diferencias. Resolver que no se puede construir en la diferencia es, digamos, es pensar que solamente son posibles los gobiernos doctrinales y eso pues creo que es antidemocrático absolutamente. Claro, y para terminar queremos preguntarle cómo se identifica en medio de la contienda electoral lo que es el sano debate con argumentos de esto, porque ahora lo que está pasando es que pareciera que el centro de quién es el verdadero centro es lo que está haciendo la discusión e incluso entran a bailar hoy aquí Sergio Fajardo y María Ángela Holguín. Defendiéndose o digamos dándole palo a Oviedo, calificándolo de un centro falso porque está con el expresidente Uribe y con Paloma Valencia en lo que es esta candidatura presidencial. Entonces, ¿qué es válido y qué no es válido en todo esto, teniendo en cuenta que pues en la campaña también es válido resaltar las incoherencias y tener un debate? A ver, el centro no es que Pedro o Juan digan dónde está el centro. El centro lo ubican los polos. Y a mí no me cabe la menor duda que Juan Daniel Oviedo está más hacia el centro que Abelardo de la Espriella y que Iván Cepeda. Sergio Fajardo también está más al centro. Pero resolver que el centro, que quien establece quién es el centro es una sola persona, es un absurdo. Es un absurdo.
Todos ellos están en un centro político que en este momento está en juego, que no solamente lo representa Juan Daniel Oviedo, sino que también lo puede representar Sergio Fajardo o Claudia López o eh, todos los que participaron en la gran consulta, David Luna, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria. Evidentemente ellos hacen parte del centro, pero resolver que el centro es uno solo, yo creo que es un error. Es un error. Todos ellos representan el centro y todos ellos están compitiendo por los votos, porque sabemos que quienes no están en los polos pueden lograr mover la balanza para un lado o para el otro. Entonces, esa es la discusión, pero digamos, el político le tiene que hablar a ese centro y le tiene que hablar a ese centro de forma tal que ese centro genere votos para que haya un movimiento en la intención política. Y yo creo que a mí me parece muy respetable lo que dijo la ex canciller Holguín. Lo que me parece es un poquito tarde, porque es que ya estamos muy cerca de las elecciones. Ese llamado al centro lo habían debido hacer antes, desde el punto de vista político. Es que el tema del timing nos da risa porque varias tertulias hemos tenido con Juan Camilo hablando de... Parece que no saben cuándo arrancó el tema. De cuándo arrancó la campaña. Bueno, pero ahí estamos en esa discusión. Paca, gracias por estos segundos, muy valiosas, por supuesto, sus puntos de vista. Feliz Semana Santa, Paca. Muchas gracias, María Camila y Juan Camilo.